pregunto por qué. Bienvenidos a su programa Soplo de Vida con el pastor Bernabé Guevara. Bienvenido, amigo y amiga. Estamos una vez más, un sábado más. Estamos contigo para el día de hoy presentarte un programa más de Soplo de Vida. El día de hoy queremos hacer algo un poco diferente, hermano. El tema es testimonio de amor. El día de hoy cada uno de nosotros vamos a dar nuestro testimonio de cómo el amor de Cristo nos trajo a sus pies, de cómo Él obró para que nosotros hoy estemos gozando de su bendición, de su paz, de ese amor. Pero antes de empezar, queremos que nos lleven en oración. Amén. Dios los bendiga a donde quiera que estén, amigos, hermanos, familiares. Vamos a orar para empezar con este programa, para que Dios bendiga cada una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendice, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y también, Padre, a los que están atrás del programa, Señor bendito. Padre, yo te pido, Señor, que tú pongas palabra en nuestros labios, Señor, que tú seas dirigiendo nuestras palabras, Señor. Yo te doy gracias en esta hora, bendito Dios, y todo aquel que escucha sea bendecido, Señor, de cómo tú obras, Padre, de cómo ese amor tuyo tarde que temprano llega a nuestras vidas, Padre. Yo te doy gracias, Señor maravilloso, por cada una de las cosas maravillosas que has hecho en nuestras vidas, por habernos dado ese grande amor, Señor, esa gran misericordia y tu gracia sobre todo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a enviar unos saludos, hermano. Antes de empezar, queremos hacer notar todos nuestros hermanos que nos escuchan en Perú, hacerles llegar un abrazo, un saludo fraternal a todos los niños de Adals Cooper que durante esta semana me enviaron un video y me llenó de satisfacción. Y muchas gracias por ese detalle. Pastora Olinda, Dios me la bendiga. A nuestros hermanos de toda la familia de nuestra hermana Jimena, hasta allá hasta Colombia, hasta Santa Marta, eso es a donde me quería referir, a Santa Marta. Un saludo, un apretón de manos, un fuerte abrazo y Dios me los bendiga. Y sigan adelante. También enviamos un saludo hasta la Ciudad de México, toda nuestra familia, la familia de mi esposa, la familia Garduño, Alanís, mi familia, la familia Guevara Aguilar, un saludo muy cordial. Primeramente Dios, estaremos viéndonos muy pronto. Y vamos a seguir, hermano. Testimonio de amor. Hoy nuestra vida tiene que poner una diferencia, tiene que poner una señal de aquí en adelante, porque quiero que tú estés enterado cómo es que el amor de Cristo salvó mi vida, cómo es que a través, hermano, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos hacer una pequeña diferencia. Estamos hablando de testimonio, y testimonio es una prueba cierta, un hecho verdadero que ha ocurrido en tu vida. Y puede ser, hermano, por medio de señales, puede ser por medio de la presencia, de que tú hayas presenciado un milagro, o puede ser de algo grande que Dios ha hecho en tu vida, algo que ha transformado tu forma de pensar, tu forma de ser, sobre todo de tu forma de amar a Dios. Muchos de nosotros, hermano, tenemos testimonios de cómo nosotros llegamos a los pies del Señor, pero cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de cómo Dios ha obrado en nosotros. En unos ha hecho grandes maravillas, en otros ha hecho muy pocos, pero a cada uno de nosotros, hermano, lo interpretamos como grandes cosas, grandes milagros que ha hecho en nuestra vida, por lo cual nosotros estamos aquí. Fíjate bien, dice la palabra de Dios en Romanos 15, 18 y 19, porque os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Nos está diciendo que cómo no vamos a hablar, cómo no vamos a decir las grandes cosas que Jesús ha hecho en mi vida, cómo ha transformado mi vida y cómo ha transformado la vida de los demás. Por lo general, nosotros llegamos a los pies de Jesús
por algo que necesitábamos, por algo que nos estaba ocurriendo, por diferentes cosas que han transcurrido en nuestras vidas. A veces Jesús nos llama desde mucho antes, pero nosotros no escuchamos, como dice la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos oídos, pero no oímos, ojos, pero no vemos. Y muchas de las veces, cuando estamos en el suelo, cuando ya no tenemos nada que perder, es cuando buscamos a Dios. Pero es cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y muchas veces no es porque nosotros lo provocamos, simple y sencillamente, el Señor Jesucristo quiere decir, hey, aquí estoy. Voltéame a ver. Esto es algo hermoso. Cómo Dios interviene de manera hermosa en tu vida. Mi testimonio, hermano, es algo, para mí, fue algo muy, muy duro, muy difícil. Llegó un tiempo en que yo me quedé sin trabajo. Yo estaba pagando mi casa. Por cierto, unos pagos demasiado altos. Yo perdí mi trabajo. Mi esposa estaba enferma. Yo sin trabajo y con una deuda encima de no nada más la casa, sino la luz, el gas, el agua, la comida. Y yo no tenía dinero, no tenía trabajo. Y ya, hermano, estaban pasando meses, llevan 3 meses. El banco ya me había hablado que me quería quitar mi casa, me querían cortar la luz, me querían cortar el gas. Estaba yo, ya no sabía dónde meterme, dónde colocarme. Pero Dios obró en mi vida algo grande, porque yo busqué ayuda. Mira cómo son las cosas. Hablé yo a una radio, que en ese tiempo estaba aquí en Chicago, un hombre que estaba en el radio AM, tenía un programa. Yo le llamé a él para pedirle de favor que me pasara al aire, que yo quería hablar y decirle a la gente que yo necesitaba trabajo, que me urgía trabajo, porque no tenía dinero ni para comer. Y el Señor obró ahí en ese momento. Nadie me llamó, excepto una persona, una mujer. Y esta mujer me dijo, yo no tengo trabajo que ofrecerte, pero sí te puedo decir quién te puede ayudar. Yo dije, oh, formidable, con eso tengo. Y ella me presentó el plan de salvación. Pero yo decía, pero Jesús me va a salvar, Jesús me va a ayudar, Jesús me va a dar dinero. Yo todavía incrédulo. Pero ella fue trabajando, estuvo orando por mí. Y de repente un día llegó con muchísima comida a mi casa. Mucha comida. Cuando en mi familia más la necesitábamos. Ella empezó a hablar conmigo, empezó a tratar conmigo, me llevó a su iglesia. Recibí a Cristo en mi corazón y mi vida cambió. El primer milagro que hizo mi Señor Jesucristo fue que yo estaba a punto de perder la casa si no abonaba una cierta cantidad. Estamos hablando de miles, no de poco dinero. Y el día que yo necesitaba el dinero, ese día alguien a mí me regaló un cheque de esa cantidad para cubrir lo de mi casa. Esto para mí fue impactante porque ¿quién te regala tanto dinero? Esto fue hermoso. Así es. Y hermano, eso yo te lo digo no con tristeza, no con pena. No, te lo digo con toda la alegría que cabe en mi corazón. Porque yo en ese momento, para mí eso fue un milagro. Quizá para alguien eso no fue nada, pero para mí fue algo grande. Que alguien a mí me diera tanto dinero para poder pagar mi casa y sin nada a cambio. Para mí eso fue algo hermoso, algo formidable. Y eso, hermano, yo te lo doy en testimonio, así como está escrito en la Biblia. Porque también en la Biblia alguien dio testimonio. Y ese fue Juan el Bautista. Cuando el hermano, lo vemos en el libro de Juan, a partir del verso 19 en adelante, como Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Empieza a introducir a nuestro Señor Jesucristo a la sociedad. Empieza él a dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era? Y a qué venía. Eso es algo hermoso. Él dio testimonio de eso. Y yo doy testimonio de lo que el Señor hizo conmigo
y con mi familia. Y fue, hermano, tan grande y tan hermoso todo esto, que el Señor no se queda con nada. Nosotros, para continuar yendo a la iglesia, necesitábamos gasolina, pero ni eso teníamos, hermano. Cuando íbamos a la iglesia, siempre salíamos con dinero para gasolina y para comer esa semana. Amén. Y cuando no teníamos, hermano, siempre en la puerta de mi casa aparecían bolsas de comida. Cuando más hambre teníamos, abríamos la puerta y ahí había comida. Quizá algunas personas me llevaban comida y la ponían ahí. Yo no puedo saber eso. Quizá Jesús conmovió corazones, pero yo nunca vi esas personas. Entonces, cuando yo salía y yo veía la comida, para mí era un milagro. Muchos no les parecerá, pero para mí lo es, y lo fue, y lo seguirá siendo. Amén. Dios es hermoso. Llega Así cuando es. menos lo esperamos. Es verdad, como dice mi esposo, nosotros vimos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas desde el momento en que nos convertimos al Señor. Yo voy a dar mi testimonio de cómo el Señor me llamó a sus caminos. A mí el Señor ya tenía 25 años que me perseguía. Como dice, Nos perseguía. con sus lazos de amor, ¿verdad? A Amén. mí, mi esposo, desde que nosotros estábamos viviendo en México y nació mi hija, nosotros siempre estábamos al lado de gente que era cristiana. No sé por qué, a mi esposo siempre le tocaba estar trabajando con gente que era cristiana y le hablaban del Señor. Entonces, la doctora de mi hija, la pediatra, era cristiana. Los que me rentaban mi casa eran cristianos. Los que trabajaban conmigo eran cristianos. Los jefes de mi esposo en el trabajo eran cristianos. Entonces ya Jesucristo, ya nuestro Señor nos estaba rodeando de ese amor. Pero nosotros no queríamos hacer caso. ¿Por qué? Porque no lo necesitábamos. Porque estábamos bien, hablando físicamente, Y estábamos económicamente. Mi esposo ganaba un buen sueldo, que nosotros teníamos la libertad de pasear, de salir, teníamos casa, teníamos carro, mis hijos iban en escuelas de paga, bueno, mi hija no, mi hijo era el que iba al kinder en ese momento. Entonces pues no necesitábamos del Señor y lo oíamos hablar del Señor, pero pues no nos interesaba su plan, ¿verdad?, de salvación. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que lo teníamos todo, con el hecho de tener un trabajo bien, en el que tener una casa, el que nuestros hijos estuvieran sanos, el tener un carro. O sea, nosotros teníamos todo lo que el mundo te da y te ofrece, pero realmente no teníamos a Jesús en nuestras vidas. Pero ahí vinieron los problemas y ahí empezaron las situaciones, nada más que nosotros no habíamos hecho caso de esas pequeñas lucecitas que nos empezaban a decir: cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con lo que estás haciendo. Y llegado el momento, nosotros tuvimos que venirnos de México por muchas situaciones difíciles en las cuales vivimos allá, y llegamos aquí a vivir un desierto que fue duro y difícil, porque llegamos a un país extraño, sin familia, sin nadie que nos conociera, sin el lenguaje sobre todo. Es duro vivir en un país donde tú no hablas el lenguaje, a donde tú no vales nada porque no tienes nada, y empezar una nueva vida. Pero el Señor, eso era lo que buscaba en nosotros, nos quería mostrar que nosotros lo necesitábamos. Y mi esposo comentaba que yo me había enfermado, y sí, yo estaba muy enferma. Yo podría decir que estaba a punto de morirme. Entonces, estando yo acostada en la cama del hospital, porque yo estaba a punto de un coma diabético, estuve internada 3 días, muy mal, porque se me subió tanto el azúcar que no me la podían controlar con nada. Fue una experiencia tremenda en mi vida. Yo estando allí en esa cama, yo gemía, yo lloraba, yo no sabía de qué manera pedirle al Señor que me sanara, porque yo no quería perder mi vida, porque yo tenía 2 hijos pequeños que me necesitaban. En ese momento mi hija tenía 9 años y mi hijo tenía 11. Entonces yo le decía al Señor: yo no me quiero morir, Señor, pero si es tu voluntad, adelante.
yo me preocupaba el hecho de que a quién iba yo a dejar a mis hijos. O sea, te empiezan a entrar preocupaciones por lo que va a pasar. Y en ese momento a mi vida vino una palabra del Señor y les voy a leer en 1 Corintios 10:13, donde dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta palabra se me vino a la mente porque yo tenía en mi trabajo una hermana cristiana. Ella me hablaba de la palabra del Señor. Quizá nos esté oyendo. Y yo un día, sí, gracias a Agapita, que Dios me la bendiga. Dios te bendiga, Agapita. Ella me hablaba tanto del Señor, pero yo en mi enfermedad, yo no entendía. A mí me decía la palabra, pero me entraba en un oído y me salía por el otro. Pero esta palabra Dios me la trajo a revelación y me dijo con esto el Señor, tú déjame a mí que yo trabaje en tu vida, porque yo no quería dejar de trabajar, porque yo decía, si dejo de trabajar, ¿con qué compro la medicina para la diabetes? ¿Con qué compro la medicina para el corazón? ¿Con qué compro la medicina para esto? O sea, era tanto el medicamento que yo tomaba que yo me gastaba de $500 a $600 quincenales para comprar el medicamento para que yo sobreviviera. Entonces yo decía, si yo dejo este trabajo, que es lo único que tenemos, ¿de dónde vamos a vivir? ¿De dónde yo voy a vivir? O sea, yo nunca pensé en que Cristo podría libertarme de todo eso que yo tenía. Hasta esa noche que yo le dije, yo vengo a ti ahora, porque yo ya no puedo más. En mis fuerzas yo ya no puedo más. Yo ya no puedo soportar más de lo que yo ahora estoy teniendo. Y en ese momento yo sentí en mi ser como esa lluvia de agua fresca en mí y empecé a renacer nuevamente, a tener como una fe, una confianza que Dios podía obrar en mi vida. Y ahí fue cuando yo reconocí que yo necesitaba de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cómo el Señor llega a tiempo? Amén. Yo creo que estamos cansados de escuchar esto, que Dios siempre llega a tiempo, pero la verdad, siempre llega a tiempo. Así es, y sobre todo cuando mi esposo habla a esa radio para pedirle ayuda porque él no tenía trabajo, y conozco a la señora que nos introdujo, la que nos llevó a la iglesia por primera vez. Yo me recuerdo que fue algo hermoso el día que yo recibí al Señor en esa iglesia. Yo sentí en el momento en que yo estaba enfrente y oraron por mí, sentí claramente cómo de mis ojos se me caían escamas, cómo de mis ojos se me caía ese velo del cual yo decía, yo no necesito de nadie, yo puedo, aunque yo esté enferma, aunque yo me esté muriendo, yo voy a trabajar, yo puedo en mis fuerzas. No, ahí en ese momento yo entendí que yo de verdad necesitaba al Señor. Y cuando esas escamas, ese velo fue quitado de mis ojos, yo reconocí lo que yo era verdaderamente. Y en mí entró un quebrantamiento que me duró mucho tiempo. Yo cada que llegaba a la iglesia era un llorar y estar hincada pidiendo perdón al Señor, porque yo creía que yo podía todo, cuando yo no podía nada. Y fue hermoso porque yo ahí empecé a conocer la grandeza de mi Dios. Gloria a Dios. Es algo hermoso cuando tú quieres llorar, pero no es de dolor, no es de lo que te está pasando, sino es de gusto, es de una emoción. Como una libertad. Exacto, como una liberación. ¡Wow! Ok. Bueno, yo no tengo un gran testimonio, ¿verdad? Porque yo fui rebelde en mi corazón. A lo mejor no físicamente, porque yo siempre he sido una persona muy tímida, muy reservada, muy callada. Entonces yo nunca mostraba lo que yo sentía por dentro, ¿verdad? Pero
O sea, hubo muchas cosas que fueron formando mi carácter para que se hiciera de esta manera. Entonces, cuando mis padres llegan a la iglesia y empezaban como a quererme a mí meter a la iglesia también, yo tenía como esa rebeldía, no, pero yo ¿por qué voy a ir a la iglesia? O sea, esa es una reacción típica de todo joven, y todo joven va a decir lo mismo, porque yo he oído que muchos dicen, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y esas cosas. Entonces yo en mi corazón tenía como ese rechazo. Tenía creo como ¿Rechazo o miedo también? 17 años. Y más que miedo, aparte del miedo, era vergüenza. Wow. Yo, como era una persona tan tímida, y se me fue formando muy fuertemente ese sentimiento de vergüenza, que todo me daba vergüenza, que si yo fuera la misma persona que fui en aquellos entonces, yo no estuviera hablando en este micrófono, en la radio, estuviera escondida por ahí, que no vieran. Entonces yo era una persona muy tímida, extremadamente tímida, de tal manera, exageradamente yo podría decir, que mi madre siempre se desespera conmigo por esa timidez tan extrema, porque ella no es tímida, para ella esas cosas le vienen fácilmente. Entonces, al yo no poderlas hacer, o ella queriendo que yo hiciera ciertas cosas y no las hacía, le era frustrante. Entonces, para mí fue muy difícil entrar, o más bien dejar entrar a Jesús en mi corazón, porque aunque yo empezaba a ir a la iglesia porque me llevaban mis padres, obvio, yo estaba chica, no, y nunca fui tan rebelde como para decir no voy, sino que yo fui obediente a la palabra de ellos, y yo iba a la iglesia por obediencia a ustedes. Pero en mi corazón todavía tenía muchas barreras, en mi corazón tenía muchos temores, tenía muchas vergüenzas, y para mí era como había un muro muy grande que yo no permitía que Jesús pudiera entrar y cambiar mi vida. Entonces, mientras yo fui yendo a la iglesia, fui entendiendo lo que hablaba el pastor, fui entendiendo poco a poco lo que la palabra hablaba, pero el proceso mío fue tan lento que fue eso tomó como años, y ustedes saben que a mí me tomó mucho tiempo el poder abrirme hacia el Señor, más que nada porque yo tenía esa vergüenza. Claro, yo recuerdo que mi hija no quería, la enviábamos pues a hacer ciertas cosas, por ejemplo, ve a la tienda, ve a la calle a hacer esto, ve a hacer aquello. No quería ni salir, porque la iban a ver. Sí, es que era algo muy, no sé, yo siempre he tenido un concepto muy raro de lo que la gente pueda llegar a pensar, y ese era el peor miedo Ese era mío, tu temor. lo que la gente piensa de mí. Entonces yo he aprendido, y el Señor me ha ido enseñando poco a poco, que la verdad eso no importa, porque la gente habla lo que ellos quieren, y yo he ido aprendiendo eso también en la escuela, porque la gente se atribuye o te atribuye cosas que, aunque tú quieras demostrarle lo contrario, ellos van a seguir pensando otra cosa. O sea, nunca vamos a darle satisfacción a la gente, y nosotros no tenemos por qué darle satisfacción a la gente. Entonces, mi caminar con el Señor fue largo, pero seguro. Entonces, Amen. La primera vez que yo dejé entrar al Señor, eso fue como tú dices, ¿verdad? El primer milagro que yo vi es algo que tú puedes decir, qué tontería, es algo tan simple que tú puedes decir, ay, ¿a poco con eso? Y para mí eso fue suficiente, porque yo nunca pronunciaba ni una palabra, ni decía amén, ni decía aleluya, ni decía gloria a Dios, ni decía nada de esas cosas, porque me daba vergüenza pronunciarlo. Entonces ahora entiendo que yo no me sentía digna de decir esas palabras,
por eso no me salían. Yo no me sentía digna de levantar mis manos porque era vergonzoso como yo voy a levantar mis manos. Me van a ver los que están atrás. Entonces, esa primera vez que me pasó ese milagro, mi mamá, era en esos tiempos de que no tenías trabajo y de repente nos traían comida. Y en esa ocasión, mi madre me manda a la tienda para que vaya yo a comprar un pollo. Y ella me dice, ve y compra 2 pollos, que al cabo están chiquitos, entonces te va a salir más barato. Entonces yo voy obediente, pido mis pollos, y eran unos pollos grandotes. Y yo le dije al señor, oiga señor, yo no voy a poder comprar ese pollo, está muy grande y no tengo suficiente para ese pollo tan grande. Entonces, al lado de mí había una señora y ella me dio dinero. Ella me dio $2. Y era un billete de 2, o sea, no eran 2 billetes de $1, era un billete de 2, me acuerdo muy bien. Me dice, ten muchacha, no dejes el pollo, llévatelo. Y yo dije, ok, gracias. Y me fui a pagar mi pollo. Pero eso se me quedó tan grabado que cuando yo llegué a mi casa, lo primero que le dije a mi mamá, le dije, ¡gloria a Dios! Y ella se sorprendió porque yo nunca jamás había dicho nada de eso. Nunca jamás por mi boca había salido ese tipo de palabras. Entonces, ella fue como que, ¿y ahora a ti qué te pasó? Entonces, eso fue como un milagro. No, eso fue como un shock. O sea, que fue como algo increíble para ella poder oír esas palabras de mi boca. Y yo me imagino que eso fue como impresionante para ella. Y para mí también lo fue. Entonces, así fue como el Señor fue ganándome poco a poquito. Entonces, a veces yo he entendido que el Señor, cuando llega a las vidas de la gente, hay ocasiones de que el Señor entra y el cambio es instantáneo. La gente cambia instantáneamente y son transformados, como dice mi mamá. Las escamas o lo que sea que tú tenías se derraman inmediatamente. Pero hay ocasiones que hay gente que les toma más tiempo. Es un proceso largo. Y yo hasta que no entendemos. Yo me imagino que el Señor, conociendo mi corazón y conociendo las cosas que había en él y las paredes muy grandes, las murallas que yo tenía, él se tomó el tiempo conmigo. Porque dice la palabra, hija, que el Señor conoce hasta nuestro más íntimo pensamiento. Y antes de que nosotros abramos nuestra boca para pedir, él ya sabe que necesitas. Así es. Sí. Y ya para terminar, otra cosa que a mí fue lo que hizo que yo entrara más, o que yo empezara a abrir más, fue que yo encontré una canción de Tercer Cielo que se llama Creeré. Oh, wow. Y esa canción transformó mi vida. Y esa canción era como alabanza, yo, todas las noches, no es una alabanza por así decirlo, pero o sea, porque es un grupo cristiano. Entonces a mí esa canción, yo todas las noches la ponía, y esa canción para mí fue como lo que me hizo entrar más en sus caminos. Fue como el conducto para que yo pudiera entrar. Entonces eso fue algo como muy increíble, el poder haber encontrado eso, porque yo no me hallaba, yo no encontraba mi lugar. Y yo me sentía extraña, yo me sentía como fuera del lugar, obvio, porque yo no conocía ese tipo de ambiente, ¿no? O sea, me estoy refiriendo como a la iglesia. Pero al encontrar esta canción y al encontrar esta situación que me pasó sobre el pollo, ¿verdad? Algo muy simple. Porque yo decía, ¿quién te da $2? ¿Ves? O sea, ¿quién? Aquí es muy raro que alguien te dé $2. Entonces, todo esto hizo que yo cambiara de tal manera que dejé que él empezara a transformarme, y ahora vemos los frutos de eso. Ahora vemos que a lo mejor no estoy al 100% libre de la vergüenza, porque pues, o sea, también es necesario tener un poquito de vergüenza en ciertas ocasiones, pero él ha cambiado mi vida de tal manera que ahora yo soy libre de hacer ciertas cosas sin sentirme avergonzada, sin sentirme como
mal de mí misma. Pero ¿cómo sentiste tú el amor de Dios en ti? Fue algo, porque yo sentí que ese amor que Él me estaba dando era un amor libre de juzgo, ¿cómo se llama? De juicio, exacto. O sea, que Él no estaba ahí para juzgarme. Él no estaba ahí para exaltar tus errores, ¿verdad? Para criticarme, exacto. Ajá. O para decirme, tú no sirves, porque es lo que yo siempre tenía en mi mente. Yo no sirvo, yo no soy nada, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, o yo soy una tonta, o yo no sé hacer esto. ¿Me entiendes? O sea, todas esas cosas que venían a mi mente. Entonces, fue algo muy difícil de sobrepasar, pero durante los años y durante mi caminar con Él, yo fui aprendiendo todas estas cosas y sigo aprendiendo, sigue Él enseñándome nuevas cosas, porque obvio, es un proceso que no acaba y yo no quiero que acabe, porque yo quiero que Él siga transformándome durante toda mi vida, que yo pueda irme mejorando espiritualmente, personalmente, moralmente, emocionalmente. Yo quiero tener una estabilidad con Él y solamente Él la puede dar. Entonces, y yo sé que muchas veces la gente no entiende esto, la gente no entiende el por qué uno sigue a Jesús o lo ve como una tontería o una pérdida de tiempo, o lo ven como algo ridículo, el hecho de que digamos, nosotros tenemos una relación con Jesús o tenemos una comunicación con Jesús. Pero la cosa es de que necesitas tú investigarlo, o sea, llegar a conocerlo para tú entenderlo, porque tú no puedes juzgar algo que tú no conoces. Exacto. Entonces, y muchas veces es lo que hacemos. Sí, entonces yo he llegado a entender esto, que ya no importa lo que la gente piense, porque yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué hay veces que a la gente le molesta tanto que uno hable de Dios? Y yo lo leía en la noche cuando en Hechos, cuando Pablo y Bernabé estaban yendo a predicar, y ellos veían cómo la gente se regocijaba de oír la palabra de Dios, pero había gente que se le oponía, había gente que no estaba de acuerdo y refutaban todo lo que ellos decían. Y eso nosotros lo encontramos ahora también, porque en todas nosotros partes queremos dar un mensaje de alivio, un mensaje de paz, un mensaje de, oye, mira, Dios te puede ayudar, Dios te puede ayudar a salir de tu problema, Él puede romper las paredes, las murallas que tú has construido dentro de ti. Y la gente lo toma como que una ofensa. Y yo no llego a entender por qué hay este espíritu de ofensa que tiene la gente al sentirse atacados, cuando nosotros queremos presentarle el amor de Jesús, cuando queremos simplemente decirles, mira, es que hay una persona que te ama, no importa cómo eres tú. Amén. Dice la palabra del Señor que hay dos caminos para llegar a Cristo. Uno es solamente cuando estás, como decía al principio, que ya estás en lo último, ya estás tirado. Ahí es cuando tú vienes, porque dices, ya no hay otra solución. O sea, vas a buscar la ayuda hasta cuando ya no puedes, en tus fuerzas, ¿verdad? Así como me pasó a mí, ¿verdad? A veces Dios nos tiene que traer por último recurso. Como último recurso, también. Porque ya fuiste con fulano, ya fuiste al doctor, ya fuiste con este, ya fuiste con aquello, ya fuiste. Entonces, el último recurso es Dios. Sí, ya cuando se te acabaron los recursos, entonces ya recurres a recursos. Qué triste que lleguemos a Dios de esa manera. O hay aquellos que llegan estando bien, o sea, no teniendo problemas ni situaciones difíciles. Llegas con el amor de Dios. Entonces, nosotros a veces tenemos que aprender, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos un tiempo para llegar al Señor. A veces tardamos, a veces es rápido. Muchos nacen en el Evangelio,
Muchos cuando ya tienen cierta edad, o son niños como Carla, o ya son jóvenes, o ya son adultos. O sea, Dios tiene un tiempo para cada quien. Dios es pero tan paciente para con nosotros, que Él no quiere que nadie de nosotros nos pierdamos, sino que todos vengamos a ese arrepentimiento verdadero, como dice su palabra, para poder entrar en su reino, para poder estar con Él, para no perdernos, para no estar en el camino equivocado. Entonces hay que pensar bien cuando nosotros oigamos de alguien. Si alguien va a ti a hablarte de la palabra del Señor, si alguien va a ti diciéndote de la salvación, es tiempo de que la recibas, porque es el tiempo tuyo. A veces retardamos esa salvación en nuestras vidas, así como yo lo hice 25 años atrás. Cuando yo conocí del Señor, cuando yo empecé a ver su mano poderosa en nuestras vidas, los milagros que Él hizo en nuestras vidas, yo me arrepentía. Cada rato decía, ¿y por qué yo nunca lo quise recibir antes? Yo me hubiera evitado tantos sufrimientos, tanto dolor, si yo lo hubiera recibido 25 años atrás, cuando a mí ya el Señor me perseguía con esos lazos de amor, cuando Él ya me estaba llamando a sus caminos, pero mi necedad, mi orgullo no me lo permitían. Entonces tenemos que darnos cuenta cuándo es del Señor, cuándo es el tiempo del Señor para nuestras vidas, porque Dios es grande, créanme, Dios nunca se equivoca con nosotros. Aparte, el libro de Eclesiastés nos dice que cada uno tenemos nuestro tiempo. Amén. Y el tiempo solamente lo sabe el Señor. Así es. A veces nosotros tardamos mucho en llegar, otros no tardan mucho, pero cada uno tenemos nuestro tiempo. Y también tenemos que entender que nada es imposible para Dios. Amén. ¿Verdad? Hay un dicho que dicen allá afuera que lo que nace torcido no puede ser enderezado. Árbol torcido. Ajá, lo del árbol Jamás su torcido. rama endereza. Ajá. Pero para Dios nada es imposible. Él puede enderezar ese tronco y hacerlo Amén. perfecto a como Él lo quiere. Amén. O sea, Así para es. Él no hay imposible, porque si Él pudo transformarme a mí, una persona que era extremadamente vergonzuda, tímida, o sea, que yo estaba encerrada en un mundo interior, porque yo no sé, nunca fui expresiva, nunca fui una persona muy... Social. Aparte de social, era más como, yo nunca supe expresar, ni ser así como explosiva o súper alegre, que yo contagiaba a toda la gente, o sea, nunca tuve esas cualidades de personalidad que son muy buscadas en el mundo, pero he entendido que a Dios eso no le importa. Él puede hacer contigo, seas o no, seas de una manera o seas de otra manera, Él puede hacer contigo lo mejor de lo mejor y no importa cómo seas tú. Amén. Y yo quiero que sepas, amigo, amiga que me estás escuchando, Dios, Jesús, no tiene favoritos. Dice la palabra de Dios que Él ama a todo mundo, no importa quién seas, no importa dónde estés, Él te ama, Él así te quiere, así como eres. A muchos de nosotros no nos gusta nuestra personalidad, quizá no nos gusta nuestro pelo, nuestro físico, pero eso a Dios no le importa. Dios te ama tal como eres. Dios ama a nuestra hermana Jimena, Amén. así como es. Dios ama a nuestra hermana Carlita así como era, porque ahora es diferente. Pero aún así, a cada uno de nosotros nos ama tal y como somos. ¿Cómo te demostró Jesús su amor hacia ti, Jimena? Muy buenas noches. Estaba aquí calladita un poquito porque he tenido tos esta semana, me disculpo. Pues yo empecé a ir a la iglesia a los 5 años. Mi mamá me llevó a la iglesia desde que estaba muy niña. Recuerdo que había un avivamiento bien poderoso en Colombia. Mucha gente estaba recibiendo al Señor. En ese tiempo la alabanza estaba... ¡Wow! Yo recuerdo que desde que la alabanza empezaba habían sanidades, habían milagros.
gente que había estado oprimida era libre. Yo veía ahí en el altar un como un mover que era muy evidente, porque pues no todo el tiempo se ve a las personas exteriorizar lo que llevan por dentro, pero de repente veías a las personas ahí en el altar y estaban dispuestas a rendir todo a Jesús, y yo recuerdo eso muy vívidamente y me inquietaba mucho. Yo me acuerdo que cuando ya era la hora de llevar los niños a las clases, pues yo como que me subía con los niños, pero para mí esas clases eran como muy bobitas. Yo sentía que yo ya estaba lo suficientemente grande para quedarme abajo escuchando la enseñanza. Y pues no, yo nada más tenía 5 años, pero yo todo lo entendía perfecto. Entonces yo siempre me escabullía de la clase de los niños y me regresaba a la reunión de los adultos porque me gustaba mucho. Y me quedaba prestando atención a todas las cosas de Dios, así que pronto empecé a creer que Dios estaba conmigo. Recuerdo que en una ocasión agarré todas mis Barbies y las alineé todas encima de la cama y oré por ellas para que recibieran a Jesús. O sea, yo estaba metida desde muy niña. Sin embargo, hubo un evento a los 12 años que fue cuando mi papá murió, le dio un paro cardíaco. Y eso partió mi vida mucho, porque pues ya entonces nos quedamos mi mamá y yo, pues, y ya la vida pues no era igual. Mi papá era una persona muy adinerada cuando él estaba vivo, y pues ya cuando él faltó fue como, ¿y ahora? Entonces ya Dios en ese momento para mí fue como, ok, ahora sí, yo necesito conocerte mucho más profundamente. Yo tenía 12 años, a los 13 decidí bautizarme. Claro, porque me imagino que perder un padre a esa edad no es nada fácil. Sí, a los 13 decidí bautizarme y recuerdo que con mi mamá pues empecé a ver muchos milagros, es decir, de verdad empecé a ver a Dios como papá. Creo que esa fue la segunda manera en la que me fue revelado Dios, fue como papá, porque empecé a ver cómo Él me abrió becas en el colegio. En Colombia se le dice el colegio, pues es decir, yo estaba en la secundaria en realidad. Él me abrió becas y me permitía continuar con el estilo de vida que yo llevaba, a pesar de que mi papá ya se había muerto. Pero algo se quedó vacío en mí. Yo, a pesar de que ya me había bautizado y ya me había ya conocía la palabra y había visto mucha gente ser libre, había escuchado muchos testimonios. Yo siempre iba a la iglesia con mamá, y en mi personalidad yo siempre he sido muy libre y muy real. Yo, todo lo contrario de Carla, a mí nunca me ha importado lo que la gente piense. Y yo no sé por qué, yo siempre pienso como, pues tú a mí no me conoces, o sea, no importa lo que tú pienses de mí porque no me conoces, ¿me entiendes? Yo siempre pienso eso. Y entonces como que el Señor ya hacia los 19 años, yo ya no podía más con ese vacío. Yo sentía que yo tenía un vacío en mi corazón, o sea, a pesar de que yo crecí en la iglesia, la muerte de mi papá me dejó con una cosa adentro que estaba vacía. Y yo necesitaba que eso cambiara, porque ya yo me había empezado como a ir hacia el mundo, había empezado como a salir, a ir a las fiestas,
como a refugiarme en eso. Así es. Y yo no sé por qué, ¿sabes? Como que ya yo conocía el evangelio, pero yo creo que yo no había recibido la revelación de Dios como mi papá. Yo vi los milagros, yo vi que Él me cuidaba, pero ya fue a los 19 cuando yo estaba estudiando en la capital de Colombia. También allí fue cuando el Señor me dijo que yo iba a ser músico. Me mostró el llamado, me mostró la carrera, y ahí yo tuve un encuentro muy poderoso. Yo me fui a los 17 años a vivir sola a una ciudad que tiene 10 millones de personas. Muchas cosas empezaron a pasar. Mi mami ya no estaba ahí tan de cerca, y ya Dios empezó a tratar conmigo como con mi orfandad, que es el espíritu de orfandad. Pienso yo que es algo que abunda tanto en las iglesias, es decir, la gente sabe así, yo soy hijo de Dios, pero en realidad en el fondo de su corazón se sienten huérfanos. Así es. No, es como que yo me leo un salmo, pero no, eso es para los que tienen papá, ¿cierto? Es como que hay un rechazo constante a la paternidad, y entonces es muy difícil tener una relación con Dios cuando uno se siente huérfano, porque es como, no, eso no es para mí, eso es para los que tienen papá o para las que tienen papá. Muchas veces recuerdo en mi corazón ver como a las niñas que sí tenían su papá, que las llevaba y las traía y las cuidaba, y yo en cambio, yo andaba sola todo el tiempo. Entonces Dios tuvo como que enseñarme, y ya en ese encuentro profundo que yo tuve con Él empezó a mostrarme como con señales. Entonces ya yo le decía, bueno, ok, si yo no estoy sola, entonces yo voy a ir hoy a hacer tal diligencia, y yo te voy a pedir, Señor, que los pasos 1, 2 y 3 sean así, y que tú me des el favor, la provisión, todo esto que yo necesito hacer. Y así como yo oraba, Él me respondía. Entonces yo como que, ok, al siguiente día, bueno, ahora tengo que pagar la universidad, por ejemplo, yo te voy a pedir, Señor, que me des la gracia. Y así, y pues ya yo tenía 18, 19, y así viví 10 años sola, desde muy joven. Y por otro lado vi también paralelamente la mano de Dios con mi mamá, que se quedó viviendo en la costa de Colombia, lidiando con muchas situaciones que la muerte de mi papá le había dejado, y siempre he visto su fidelidad, siempre. Creo que la revelación más poderosa definitivamente que ha habido en mi vida ha sido la de ser hija de Dios. O sea, el ser hijos de Dios, eso es algo que está escrito en la palabra, pero de ahí a que uno lo entienda, o a que uno tenga un poquito de esa revelación, Dios tiene que escarbar mucho en la dureza de nuestro corazón, porque nosotros construimos nuestra corteza de varias capas, dependiendo de el hogar en el que saliste, de los conceptos que tú tienes, o si estás en una iglesia muy legalista, si empiezas a pensar qué tengo que hacer para merecerme ese amor, merecerme esa paternidad, como para llenar las expectativas de la iglesia, de tu sociedad, de tu familia, o sea, y Dios tiene que pelar todo eso. Son como capas y capas y capas de muchas cosas, hasta que el corazón llegue como a un estado de desnudez, yo lo llamaría, y esa desnudez se alcanza cuando por fin es como una limpieza, ¿no? Tienes el agua hasta todo el cuello, el agua de, qué sé yo, de tu vida, de tu familia, o las deudas, o la enfermedad, en el caso de Tere. Cada persona llega a un punto de, creo que por fin dice como, ok, ya, o sea, me quito toda esta autoprotección que tengo. Así es. Y por fin le dices al Señor como, si yo realmente soy tu hijo, yo quiero recibir el espíritu de adopción, quiero dejar el espíritu de orfandad, y quiero recibir el espíritu de adopción por el cual yo puedo clamar Abba. Abba, Padre. Esa es como la historia mía con el Señor. Y bueno, han pasado muchas otras cosas más. Por tiempo es difícil compartir, porque no vayan a creer
aunque uno reciba al Señor a los 5 años, Él tiene pruebas todo el tiempo, o sea, y Claro. la vida trae cosas y Él también nos está haciendo crecer en fe y hay cosas que Él usa para formar nuestro carácter y, Claro, y Él e tiene- irlo conociendo más profundamente. Él tiene para cada uno de nosotros lo que necesitamos. Por eso Él llegó de forma diferente a cada uno de nosotros. Sí, es Trabajó diferente con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos diferentes, necesitamos diferentes cosas, tenemos diferentes pensamientos. Sí, es verdad. Por Entonces, supuesto que, Sí, bueno, Dios bendiga a mi mamá que me llevó a la iglesia tan amén, Dios la joven, bendiga. porque Eh, no sé cómo hubiera sido la vida, de verdad. El tiempo se nos Ya ha no me la ido, puedo imaginar. se nos ha ido, amado hermano, pero queremos cerrar con una alabanza, no sin antes despedirnos, pero antes de despedirnos, quiero decirte una cosa. Jesús te está buscando. A ti, hermano, a ti que me estás escuchando. Si tú no has llegado a los pies del Señor, si tienes miedo, mira, los testimonios que dimos aquí son para que tú veas el amor de Dios. El Señor te anda buscando no por lo que eres, no por lo que tienes o no por lo que no tienes. El Señor te anda buscando porque te ama. Porque a ti, hermano, tiene algo especial Aleluya. que quiere darte, quiere bendecirte. Pero nosotros no le damos esa oportunidad. Yo te pido que hoy abras tu corazón. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Jesús, hermano, no está en la cruz colgado. Jesús puede estar en tu corazón. En el momento en que tú quieras, hermano. Es cierto. Por eso hoy te dejamos aquí. Acéptalo, hermano. De nosotros, cada vez que estamos aquí hacemos la oración de fe. Desgraciadamente hoy se nos fue el tiempo. Pero la semana que entra será otra cosa diferente. Hoy, hermano, yo te pido que abras tu corazón. Jesús te está esperando. No importa la situación que tengas, no importa el problema que tú tengas o cómo te sientas. Jesús te ama igual, así como eres, así como estás. Te espero la semana próxima y te dejamos con esta alabanza para ti. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén.